Bien, y acá podemos ver la disposición de las masas de sustancia gris que se ubican en el interior de cada hemisferio cerebral. Cuando decimos masas de sustancia gris, nos estamos refiriendo a lo que llamamos con el nombre de núcleos de la base. Y cuando decimos núcleo de la base, nos estamos haciendo referencia a la composición que está formada por el cuerpo estriado, como dice ahí, cuerpo estriado, que en verdad el cuerpo estriado es el conjunto de dos núcleos que se denominan núcleo caudado y núcleo lenticular. A su vez, el núcleo lenticular está formado por el putamen y el globo pálido. En la imagen podemos ver con el recuadro rojo o bordó, que el núcleo lenticular está formado por dos núcleos. El núcleo putamen, que se ubica externo o lateral al otro núcleo que forma parte del núcleo lenticular, que es el globo pálido. A su vez, el globo pálido también se divide en interno y externo, pero bueno, no viene al caso. Sepan que el núcleo lenticular, ¿sí?, hace referencia a la conjunción del putamen y el globo pálido. El putamen es más externo, fíjense que está con un colorcito un poquito más oscuro, y el globo pálido, como dice la palabra, es más pálido, ¿sí?, y está del lado interno del putamen. La suma del núcleo lenticular con el núcleo caudado forman el cuerpo estriado. Fíjense que recuadrado en color azul se encuentra en dos partes del núcleo caudado que son cabeza y cola. En este corte horizontal solamente podemos ver la cabeza y la cola del núcleo caudado. La cabeza de ubicación anterior y la cola de ubicación posterior en este corte. Entonces el cuerpo estriado es uno de los núcleos, la base, pero hay otros dos que desde el punto de vista anatómico son el cuerpo amigdalino, que en este corte no lo vemos, después vamos a verlo en otro corte lateral, y el claustro. El claustro sí aparece, está recuadrado en color azul oscuro, negro, está por arriba ahí del núcleo lenticular. ¿Ven esa como esa lámina de sustancia gris que está por fuera del putamen? Ese es el claustro, ¿sí? No se sabe para qué sirve todavía. Y fíjense que en el medio, entre el claustro, ¿sí?, y el núcleo lenticular, hay sustancia blanca. Esa sustancia blanca se denomina, que está subrayado en verde, cápsula externa. Es decir, que la cápsula externa separa al claustro, ¿sí?, del lenticular y está por fuera del lenticular, ¿sí? Si hay una cápsula externa es porque hay una cápsula interna, ¿sí? La cápsula interna justamente está del lado interno, ¿sí?, pasando el globo pálido, y fíjense en que separa la cabeza del núcleo caudado del núcleo lenticular, ¿sí?, cápsula interna. A su vez, la cápsula interna también separa el núcleo lenticular del tálamo, que es esa gran masa, ¿sí?, de sustancia gris que está a ambos lados de la línea media. Fíjense en que subrayado del lado izquierdo de la imagen está subrayado en verde las tres partes que conforman la cápsula interna, ¿sí? Adelante el brazo anterior, en el medio la rodilla y por detrás el brazo posterior, ¿sí? Por el color, ustedes saben que la cápsula interna corresponde a sustancia blanca, es decir, son fibras de sustancia blanca, que separan estas masas de sustancia gris que nombramos, ¿sí?, previamente. Bien. Por fuera de la cápsula externa dijimos que estaba el claustro, y por fuera del claustro también hay una lámina de sustancia blanca, ¿sí?, previo a la corteza cerebral.
¿sí? Esa lámina de sustancia blanca, ¿sí?, que acá no está señalada, se denomina cápsula extrema. Está por fuera del claustro y por debajo de la corteza. Fíjense que la corteza está de color un poquito más oscuro, grisecito, porque es sustancia gris, ¿sí? Ahora, la corteza cerebral, que está justo lateral al claustro, fíjense que corresponde al lóbulo temporal, ¿sí?, esa zona. Y ahí hay una gran cisura, ¿sí?, que del lado izquierdo dice surco lateral, pero en verdad es la cisura, la gran cisura lateral de Silvio que vimos anteriormente. Y no sé si recuerdan, pero si nosotros separábamos los labios de la cisura de Silvio, aparecía el quinto lóbulo, ¿sí?, de la cara externa, que era el lóbulo de la ínsula. O sea que justo por fuera del claustro, ¿sí?, que está la cápsula extrema, está a continuación la corteza de la ínsula, que está ahí nombrado, ¿sí? Ven que está cápsula externa, que está subrayado en verde, bueno, arriba, si ven, dice corteza de la ínsula. Bien, entonces, repito, las masas de sustancia gris, ¿sí?, corresponde a un conjunto, ¿sí?, de núcleos de cuerpos neuronales, ¿sí?, que corresponde principalmente a lo que denominamos núcleos de la base. Bien, ojo, el tálamo no corresponde a una masa de sustancia gris de las que estamos hablando ahora. ¿Por qué? Porque estamos hablando de hemisferios cerebrales, o sea, estamos hablando de masas de sustancia gris en cada hemisferio cerebral. ¿Está bien? El tálamo corresponde al diencéfalo. Recuerden, el cerebro está formado por hemisferios cerebrales más diencéfalo, que es la porción central. ¿Sí? El tálamo es uno de los componentes del diencéfalo, la porción central, ¿sí? No tiene nada que ver con la masa de sustancia gris que estamos detallando, que pertenece al hemisferio cerebral. Bien, habíamos dicho que había un núcleo de la base que no se veía en la imagen anterior, que era el cuerpo amigdalino. Bueno, acá en esta vista lateral sí lo podemos ver. Fíjense, en esta vista lateral se sacó una porción, obviamente, del hemisferio cerebral para poder exponer a los núcleos de la base, y vemos claramente cómo están ubicados y cómo se relacionan entre sí. Fíjense que esa gran masa ovoide que está en el medio es el núcleo lenticular, ¿sí? Recuerden, hagan la comparación con la filmina anterior, ¿sí? Y recuerden que el núcleo lenticular en verdad está lateral al tálamo. O sea que esta vendría a ser como una... es más, fíjense que ahí por detrás del lenticular aparece el tálamo, ¿sí?, que es más medial, ¿sí? Bueno, del núcleo lenticular, fíjense que sale en su porción anterior la cabeza del núcleo caudado. Es decir, que la cabeza del núcleo caudado con con la porción más anterior del núcleo lenticular están fusionados. ¿Ven? Ahí se continúa. Y el núcleo caudado, la cabeza del núcleo caudado, después se dirige hacia atrás y arriba, perdón, y forman el cuerpo del núcleo caudado, ¿sí? Esta se dirige hacia atrás y termina formando la cola del núcleo caudado, que era lo que veíamos en el corte horizontal anterior. Y fíjense en dónde termina la cola del caudado, ¿sí? Se dirige hacia adelante y un poco hacia abajo y termina en una zona del lóbulo temporal que habíamos visto anteriormente, que era el gancho o uncus del hipocampo, ¿se acuerdan? Y ahí termina expandiéndose, formando el otro núcleo, ¿sí?, con el cual toma contacto, que es el cuerpo amigdalino. O sea que el cuerpo amigdalino, ¿dónde está? En el uncus del hipocampo, lóbulo temporal. El cuerpo amigdalino es una estructura central dentro del sistema límbico. Está muy, muy importante en cuanto a generación de emociones y sentimientos de la persona. Bien, ¿qué podemos decir sobre la sustancia blanca?
La sustancia blanca de los hemisferios cerebrales está compuesta por fibras nerviosas mielínicas de diferentes diámetros sostenidas por neuroglía. Estas fibras nerviosas pueden clasificarse en tres grandes grupos según sus conexiones, en fibras comisurales, fibras de asociación y fibras de proyección. Las fibras comisurales esencialmente conectan regiones correspondientes entre los dos hemisferios. Comprende el cuerpo calloso, la comisura anterior, la comisura posterior, el fornix o trígono y la comisura avenular. Vamos a empezar a describir primeramente al cuerpo calloso, que es la comisura más grande del encéfalo. Bien, como mencionamos, el cuerpo calloso es un ejemplo de fibra comisural, la más grande del encéfalo, y conecta los dos hemisferios cerebrales entre sí. Ya habíamos nombrado que estaba formado por cuatro partes, en donde el pico es la parte más delgada del extremo anterior del cuerpo calloso y se prolonga hacia atrás para continuarse con el extremo superior de la lámina terminal, como podemos ver en la imagen. La rodilla es el extremo anterior curvo del cuerpo calloso que se dobla inferiormente por delante del septum pellucidum, que está ahí subrayado en verde. El cuerpo del cuerpo calloso se arquea posteriormente y termina como una porción expandida, engrosada, de ubicación posterior, que es el esplenio o rodete. En esta vista medial podemos ver el pico, cómo se continúa por debajo con la lámina terminal a nivel de la comisura anterior. Y en este corte coronal, ¿sí?, podemos ver la ubicación del cuerpo calloso, ¿sí?, que se ubica en el fondo de la cisura longitudinal, ¿sí?, que habíamos visto al inicio, ¿sí?, de este teórico. Bien, en esta vista superior, en el cual se ha removido gran parte del hemisferio cerebral para poder exponer al cuerpo calloso, podemos ver que en cuanto a la trayectoria lateral, ¿sí?, que tiene el cuerpo calloso, podemos ver que en la zona de la rodilla hay fibras que se dirigen lateralmente y se curvan hacia adelante en los lóbulos frontales y forman el forceps menor o forceps minor, ¿sí?, que está recuadrado en celeste arriba a la derecha. Las fibras del cuerpo también se extienden lateralmente, ¿sí?, y forman las fibras transversales del cuerpo calloso que se cruzan con otros haces, como los haces de asociación y fibras de proyección, como por ejemplo la de la corona radiada, que es un ejemplo de fibra de proyección y que vamos a ver más adelante, ¿sí? Yendo hacia atrás, ¿sí?, en la trayectoria lateral de las fibras del esplenio o rodete, también se arquean hacia los laterales y hacia atrás en dirección al lóbulo occipital, ¿bien?, y forman el forceps mayor o forceps mayor, ¿sí?, como podemos ver en la figura a la izquierda, a la derecha y abajo, ¿sí? También aparecen unas estrías longitudinales mediales, ¿sí?, que está recuadrado arriba a la izquierda, que se ubican paralelamente, ¿sí?, a la línea media del cuerpo calloso. Por último, formando lo que vendría a ser el techo, ¿sí?, del cuerpo calloso, podemos ver en esta imagen que es donde se disecaron ambos hemisferios para poder evidenciar bien la porción central del cuerpo calloso, vemos que hay una delgada lámina de sustancia gris que se denomina indicium grisium, ¿sí?, que cubre gran parte del cuerpo calloso y parte de la rodilla y del esplenio, ¿sí? Todavía se desconoce cuál es la función que tiene este indicium grisium, pero se vio que en pacientes alcohólicos crónicos hay una pérdida, ¿sí?, de esta estructura. Bien, la otra fibra comisural es la comisura anterior que habíamos nombrado.
En esta vista medial podemos ver a la ubicación de la comisura blanca anterior, remarcada en celeste. Y la comisura anterior es un pequeño haz de fibras nerviosas que cruzan la línea media a nivel de la lámina terminal, que también está señalado ahí. Y por su parte lateral, un haz más pequeño o anterior se curva hacia adelante a cada lado, hacia la sustancia perforada anterior y en busca de la cintilla olfatoria. Un haz más grande se curva hacia atrás a cada lado y surca la cara inferior del núcleo lenticular y alcanza los lóbulos temporales. Acá tenemos otra vista medial un poco más cercana para poder ver bien la ubicación de la comisura anterior, que está entre el pico del cuerpo calloso y el comienzo de la lámina terminal. La otra comisura es la comisura posterior, vamos a desarrollarla a continuación. Aquí en esta imagen, también corte medial, podemos ver la ubicación de la comisura posterior, recuadrado en celeste. La misma es un haz de fibras nerviosas que atraviesa la línea media inmediatamente por encima del orificio del acueducto cerebral en el tercer ventrículo y se relaciona con la parte inferior del tallo de la glándula pineal, como podemos ver en la imagen. En toda su longitud se ubican diversos grupos de células nerviosas, ¿sí? Todavía no se sabe mucho, pero el destino y el significado, ¿sí?, de muchas de estas fibras parecería ser que se dirigen hacia los núcleos pretectales, y que intervienen en el reflejo fotomotor, y cruzan esta comisura en su camino hacia la parte parasimpática de los núcleos del nervio oculomotor, como vamos a ver en el teórico correspondiente al sistema nervioso autónomo, ¿sí? Vemos que la comisura anterior está por encima del colículo superior y el inferior, que son estructuras que se observan en la cara posterior del mesencéfalo. Bien, vamos a desarrollar la próxima fibra comisural, que es el fornix o trígono. Bien, podemos ver en esta vista medial, ¿sí?, en donde están todas las estructuras que componen el sistema límbico, ¿sí?, el famoso sistema límbico, ¿sí? Lo que está marcado más en un colorcito medio ladrillo, ¿sí?, y está recuadrado obviamente en rojo, tenemos señalado la ubicación del fornix o el trígono, ¿sí? Y fíjense que se compone de un cuerpo y de pilares, pilares posteriores y pilares anteriores que se unen a través del cuerpo del fornix, ¿sí? La importancia del fornix es porque es el principal sistema eferente, o sea, de vida de salida del hipocampo, ¿sí?, que se dirige hacia los cuerpos mamilares del hipotálamo. Está compuesto por fibras nerviosas, mielínicas, ¿sí?, y repito, constituye el sistema eferente del hipocampo, que ahí está subrayado en celeste, que se dirige hacia los cuerpos mamilares, que está subrayado en verde, que pertenecen al hipotálamo. En esta imagen podemos ver una disección del hemisferio cerebral derecho para poder exponer bien a esta porción del sistema límbico, y vemos, fíjense que está subrayada tres estructuras que están en celeste, porque habíamos dicho que el fornix era la principal eferencia del sistema límbico, ¿sí? ¿Y de dónde viene esa eferencia? Bueno, después en la próxima filmina vamos a ver bien de dónde nace, pero en esta imagen podemos localizar a lo que es las fimbrias, ¿sí? Las fimbrias en ambos lados, ¿sí?, aumentan de espesor y de esa manera alcanzan el extremo posterior del hipocampo,
Y de allí se arquean hacia adelante, por encima del tálamo, pero por debajo del cuerpo calloso, y forma las columnas posteriores del fornix. Bien, en esta imagen es un corte coronal a nivel del uncus del hipocampo, a nivel del gancho del hipocampo, corte coronal, en donde podemos ver que el origen, ¿sí?, de estas fibras que componen el fornix comienzan primero en esta estructura que se llama álveo, ¿sí?, que está ahí subrayado en celeste arriba. El álveo es una delgada capa de sustancia blanca que cubre la superficie ventricular del hipocampo y que convergen, ¿sí?, fíjense cómo convergen todas y forman esa estructura que habíamos visto en la filmina anterior que se denomina fimbrias, ¿sí? Esas fimbrias, ¿sí?, van aumentando en espesor y conforman, ¿sí?, el hipocampo, que acá está subrayado en celeste también a la izquierda, y de ahí, del hipocampo, se dirigen hacia las columnas posteriores del fornix. Bien, en este corte horizontal, ¿sí?, en donde se ha sacado gran parte de las estructuras para poner en evidencia el fornix, podemos ver lo que está a nuestra izquierda es posterior, fíjense que están los polos occipitales, y a nuestra derecha es lo anterior, fíjense que están los polos frontales. Las dos columnas o pilares posteriores del fornix, que está ahí subrayado en verde, se unen a nivel de la línea media para formar el cuerpo del fornix. El cuerpo del fornix también, que está subrayado en verde, ¿sí? Y de ahí el cuerpo del fornix da lugar a dos pilares nuevamente que se denominan pilares anteriores, ¿sí?, del fornix. Bien, esos pilares anteriores luego se incurvan hacia abajo y atrás en busca, ¿sí?, como mencionamos anteriormente al inicio, de los cuerpos mamilares del hipotálamo. Bueno, fíjense en que habíamos dicho que el trino era un ejemplo de fibra comisurada. ¿De dónde están estas fibras que unen, ¿sí?, estructuras que están en ambos hemisferios cerebrales entre sí? Bueno, fíjense en que cuando se unen los pilares posteriores del fornix entre sí para formar el cuerpo, hay fibras, ¿sí?, que van de un lado a otro y cruzan la línea media. Esa es la comisura del fornix, ¿sí?, que también se denomina lira de David, ¿sí? Son fibras transversales que cruzan la línea media, ¿sí?, de una columna a la otra, inmediatamente antes de formar el cuerpo del fornix. Bueno, ¿cuál es la función de esta comisura del fornix? Es la de conectar las formaciones del hipocampo de ambos lados. ¿Bien? Dada la disposición que tienen los pilares anteriores y posteriores del trígono, ¿sí?, esta estructura, el trígono también se conoce con el nombre de bóveda de los 4 pilares de Winslow. Bien, por último nos queda describir la comisura avenular. Bueno, nuevamente en esta imagen, vista medial, podemos ver la ubicación de la comisura avenular, que está justo por encima de la raíz del tallo pineal o de la glándula pineal. Bien. La comisura avenular es un pequeño haz de fibras nerviosas que atraviesan la línea media en esta parte superior de la glándula pineal, y la comisura se asocia con los llamados núcleos avenulares, ¿sí?, que se ubican a cada lado de la línea media en esta región que describimos, ¿sí? Los núcleos avenulares reciben muchas aferencias de los núcleos amigdalinos y del hipocampo. ¿Bien? Estas fibras aferentes se dirigen hacia los núcleos avenulares, que están en la estría medular del tálamo. Después lo vamos a ver cuando describamos el diencéfalo. Algunas de estas fibras atraviesan la línea media para alcanzar el núcleo avenular contralateral, ¿sí?, a través de esta comisura avenular, ¿sí? Todavía obviamente se desconoce cuál es la función de los núcleos y de esta comisura avenular. Bien, siguiendo con la descripción de la sustancia blanca de los hemisferios cerebrales, nos toca describir ahora las fibras de asociación, ¿sí? Estas fibras nerviosas esencialmente conectan varias regiones corticales
pero dentro del mismo hemisferio, y estas se pueden clasificar en cortas y largas. Las fibras de asociación corta se ubican inmediatamente por debajo de la corteza y conectan circunvoluciones adyacentes. Estas fibras corren en forma transversal al eje longitudinal de los surcos que vimos anteriormente. Bien, en cuanto a las fibras de asociación larga, ¿sí? Acá tenemos los ejemplos que componen a las fibras de asociación larga. Son el fascículo uncinado, que une la región frontal con la temporal, el fascículo del cíngulo, que une la región frontotemporal con el lóbulo, la región frontoparietal con el lóbulo temporal, el fascículo longitudinal superior, ¿sí? Que une el lóbulo frontal con el occipito temporal, el fascículo longitudinal inferior, que une los lóbulos occipital con el temporal, y el fascículo fronto-occipital, que une a los mencionados lóbulos. Bien, acá en esta imagen, vista lateral del hemisferio cerebral derecho, podemos ver cómo se disponen las fibras de asociación corta, ¿sí? Que habíamos dicho que unían circunvoluciones contiguas entre sí y que tenían una disposición transversal, ¿sí? Al eje longitudinal de los surcos. Bien, y por último nos queda describir las fibras de proyección. Así que las fibras nerviosas aferentes y eferentes que pasan hacia el tronco encefálico y desde este hacia toda la corteza cerebral deben viajar entre grandes masas nucleares de sustancia gris en el interior del hemisferio cerebral. Bien. En la porción superior del tronco encefálico, estas fibras de proyección que se dirigen hacia la corteza forman una banda compacta que se conoce con el nombre de cápsula interna. Bien, en este corte horizontal que habíamos visto anteriormente, podemos ver que la cápsula interna está flanqueada medialmente por el núcleo caudado y el tálamo y lateralmente por el núcleo lenticular, ¿sí? Debido a la forma de cuña que tiene el núcleo lenticular, la cápsula interna se dobla para formar un brazo anterior, un brazo posterior, y que estos ambos brazos están unidos, ¿sí? en el medio por la rodilla de la cápsula interna, como se marca en los recuadros celestes. Bien, como mencionamos anteriormente, en la cápsula interna es un ejemplo de fibra de proyección, es decir, conecta, ¿sí? Zonas superiores, corteza cerebral, con zonas inferiores, generalmente que van o vienen, ¿sí? desde el tallo cerebral. Como podemos ver acá en la imagen, en el brazo anterior, ¿sí? de la cápsula interna, uno lo podría subdividir a su vez en tres porciones o dos porciones, mejor dicho, las que están en verde, que son laterales, que corresponden a la ubicación de las fibras frontopontinas, es decir, fibras que van a nacer desde el lóbulo frontal y se van a dirigir hacia el puente varóleo protuberancia. Tienen esa ubicación. Y en la porción medial del brazo anterior de la cápsula interna, fíjense que hay fibras tálamo-corticales, ¿sí? Que van hacia el lóbulo frontal, es decir, que fibras que se originan en el tálamo y se dirigen hacia arriba, se proyectan hacia el lóbulo frontal, ¿sí? De la misma manera, en el brazo posterior, esto lo podemos dividir en dos zonas, una zona lateral que está en color rosadito, aquella zona que está cercana, ¿sí? Hacia la rodilla, contiene las fibras córtico-nucleares. Son fibras, ¿sí? Que se originan en la corteza y se dirigen, ¿sí? Hacia los núcleos que se ubican en las primeras porciones a nivel del tallo encefálico, ¿sí? Y está dirigida para la inervación de la cabeza y del cuello, ¿sí? Y más yendo hacia atrás, ubicamos, siguiendo la porción rosada, las fibras córtico-espinales correspondientes a la extremidad superior, es decir, fibras que se originan en la corteza cerebral y se dirigen hacia la médula espinal y que están destinadas a la inervación de la extremidad superior, ¿sí? De la misma manera,
Más por debajo tenemos las fibras córtico-espinales del tronco y las córtico-rúbricas que van a inervar el núcleo rojo, ¿sí? Que se ubica en el mesencéfalo. Y por último, bien atrás, bien posterior, en la porción lateral del brazo posterior de la cápsula interna, todavía estamos en el sector rosado, tenemos las fibras córtico-espinales que están destinadas a la inervación de la extremidad inferior, y las fibras temporopontinas que vienen desde el lóbulo temporal hacia la protuberancia. Y fíjense que tenemos una zona más medial del brazo posterior de la cápsula interna, que tiene por un lado las fibras, principalmente, tiene las fibras tálamo-corticales que se dirigen hacia el lóbulo parietal, ¿sí? Por lo tanto, están encargadas de la sensibilidad general, como vamos a ver en los próximos teóricos, ¿sí? En esta vista medial, en donde se ha resecado gran parte del hemisferio cerebral para poder exponer la continuación superior de la cápsula interna, que es la corona radiada. Fíjense en que antes habíamos visto la cápsula interna en el corte horizontal, y habíamos dicho que conectaban, ¿sí?, con centros inferiores como el tallo encefálico con centros superiores como la corteza, ¿sí? Entonces va a haber fibras, estas fibras de proyección se dirigen hacia arriba, y cuando se irradian hacia arriba se expanden, ¿sí?, en todas las direcciones y forman esta estructura que se conoce con el nombre de corona radiada, ¿sí? Fíjense en cómo se continúa la corona radiada hacia abajo con la cápsula interna. Por supuesto, está interpuesto el cuerpo calloso que habíamos visto anteriormente, ¿sí? Es decir, que las fibras de proyección se entrecruzan con las fibras laterales transversales del cuerpo calloso. Bien. Para ir terminando entonces con esta primer parte de descripción, ¿sí?, macroscópica, tanto externa como interna del cerebro, especialmente los hemisferios cerebrales, vamos a nombrar brevemente el septum pellucidum o septo pelúcido, que es una delgada lámina vertical de tejido nervioso que consiste tanto de sustancia gris como sustancia blanca, ¿sí?, y están cubiertas a cada lado por el epéndimo, ¿bien? Este septum pellucidum, que ya lo habíamos nombrado anteriormente en algunas diapositivas, está en los límites, están entre el fornix, ¿sí?, el trígono, y el cuerpo calloso. Como podemos ver en la imagen, ¿sí?, que estamos viendo, ¿sí?, ahí está remarcado en celeste, ¿sí?, la ubicación del septum pellucidum, ¿sí? Fíjense que por encima tenemos el cuerpo calloso y por debajo delimitando, ¿sí?, el fornix. Bien, en esta otra imagen, un corte horizontal, podemos también ver la ubicación del septum pellucidum, ¿sí?, que está justo en la línea media, ¿sí?, y lateralmente se ubican las astas anteriores del ventrículo lateral. ¿Bien? Consiste en una doble membrana, así que tiene una cavidad cerrada, ¿sí? No sé si llegan a ver bien ahí en la imagen, es bien finita, y esa cavidad cerrada entre las membranas tiene forma como si fuese una hendidura, ¿sí? Forma una división de esa manera entre las astas anteriores de los ventrículos laterales. Bien, pasamos ahora a la localización funcional de la corteza cerebral. La división de la corteza se puede realizar teniendo en cuenta áreas de especialización, como lo describió en su momento Brodmann. Corbinian Brodmann, un médico neurólogo alemán, describió en 1909 que la corteza cerebral se la podía dividir en áreas que estaban funcionalmente especializadas, ¿sí? Si bien esta descripción es una visión bastante simplista, ¿sí?, en el sentido que una determinada área de la corteza corresponde a una determinada función, en verdad posteriormente se comprobó que hay muchas áreas, ¿sí?, que son
mucho más extensas de lo descrito originalmente por Brodmann, y por lo tanto puede haber un entrecruzamiento, ¿sí?, entre funciones de áreas que están contiguas entre sí. No obstante, digamos, esta clasificación es muy utilizada dada la practicidad de la misma. Bien, aquí podemos ver las 47 áreas que describió Brodmann allá por el 1909, y se las puede clasificar en tres grandes áreas, ¿sí?, si uno quiere de manera muy general, en áreas sensoriales, motoras y asociativas. Bueno, si empezamos a describir las áreas funcionales del lóbulo frontal, uno lo podría dividir en cuatro grandes áreas que corresponden al área motor, que está en color rosado o violeta. Por delante de la misma un área premotora de color amarillento, y delante de esta última el área prefrontal, ¿sí?, que ocuparía como la parte más anterior del lóbulo frontal y la cara inferior de la misma, ¿sí? En una vista medial puede aparecer una cuarta área que involucra, ¿se acuerdan?, la circunvolución del cíngulo, ¿sí?, que habíamos dicho que estaba relacionada, ¿sí?, con las emociones y la memoria, es decir, con el sistema límbico, que correspondería a esa área límbica, ¿sí?, que digamos, está incluida en el lóbulo frontal. Bien, si vamos un poquito más en detalle, vemos las áreas involucradas en el lóbulo frontal, que están recuadradas en rojo en esta gráfica, en esta figura. Podemos decir, ¿sí?, si empezamos del lado derecho, hay una primera zona que quizá es una de las más importantes, que es el área motora primaria, que antes la habíamos nombrado, que es donde residía la zona motora primaria, ¿sí?, que es la encargada, digamos, de controlar los movimientos del lado opuesto del cuerpo, ¿sí?, los movimientos contralaterales, especialmente los movimientos finos, ¿sí? Hay algunos movimientos, ¿sí?, que tienen un control bilateral, como por ejemplo los músculos extraoculares de la mayor parte y de la parte superior de la cara, la lengua, la mandíbula, y de la laringe y la faringe, ¿sí? En esos casos hay una proyección bilateral, ¿sí? Pero lo que es sacando esas zonas que nombramos, ¿sí?, esta área motora primaria generalmente se encarga del control motor, ¿sí?, del lado contralateral de nuestro cuerpo. Este es el área 4 de Brodmann, ¿sí?, como vemos ahí en la figura, que tiene color rosadito, ¿sí? ¿Dónde está ubicado el área motora? Bueno, si ustedes recuerdan, estaba la cisura medial de Rolando, ¿sí? Esa cisura divide, ¿sí?, por delante, ¿sí?, al área motora primaria, y por detrás se encuentra el área somatoestésica primaria, ¿sí?, que está marcada en celestito, que es el área 312, ¿sí? Entre esas dos, fíjense que está la cisura medial de Rolando, ¿bien? O sea que por delante de la cisura de Rolando, ¿sí?, encontramos el área motora primaria, o área 4 de Brodmann, ¿sí? Esa área motora corresponde, como vimos anteriormente, a la circunvolución frontal ascendente. Corresponde a la circunvolución frontal ascendente o circunvolución prerolándica, ¿sí?, como habíamos visto anteriormente. Por delante de esta área motora primaria tenemos una zona sombreada que dice área motora suplementaria, ¿lo ven? Esta se ubica en la circunvolución superior, ¿sí?, frontal superior, perdón, y la estimulación de esta área da por resultado movimientos de las extremidades contralaterales, ¿sí?, pero se necesita como un estímulo más fuerte que el que se necesita para estimular el área motora primaria, ¿sí?
Igualmente se vio con algunos experimentos que la eliminación de esta área motora suplementaria no produce una pérdida permanente del movimiento, ¿sí? Parecería ser un área más que nada, como dice ahí, suplementaria, así como coadyuvante a la área motora primaria. No tiene un número definido por Brodmann, pero está descrito. Por delante del área motora suplementaria y el área motora primaria encontramos el área 6 de Brodmann, que es el área premotora, ¿sí? El área premotora abarca la circunvolución frontal superior y media, ¿sí? Y la estimulación eléctrica de este área premotora produce movimientos similares a los obtenidos por la estimulación del área motora primaria, pero es necesario un estímulo más vigoroso, más intenso para producir el mismo grado de movimiento, ¿sí? Se dice que como principal función que tiene esta área premotora es almacenar programas de actividad motora, ¿sí? Que fueron reunidos como resultado de la experiencia pasada. De esa manera el área premotora programa la actividad del área motora primaria, ¿sí? Teniendo en cuenta estos almacenamientos previos de programas motores anteriores. Participa particularmente en el control de los movimientos posturales groseros, ¿sí? Ya que se tiene muy buena conexión con los ganglios de la base, ¿sí? Es como que permite, mediante la ejecución de este programa de la actividad del área motora primaria, preparar al cuerpo, especialmente el eje central, que está más relacionado con la postura, para que el área motora primaria finalmente realice el movimiento que desea. Bien, después tenemos por delante del área premotora una zona media sombreada oscura que dice campo ocular frontal o área 6, 8 y 9. ¿Bien? Está principalmente localizada en la circunvolución frontal medial y la estimulación de esta región produce movimientos conjugados de los ojos, en especial hacia el lado opuesto. Fíjense que por debajo tenemos un área sombreada como en amarillo, ¿sí? Que es área 44 y 45, que es el área motora del lenguaje de Broca, ¿sí? Es un área muy importante que está ubicada principalmente en la circunvolución frontal inferior, ¿sí? Y en la mayoría de los individuos esta área es importante en el hemisferio izquierdo o dominante, ¿sí? La pérdida de esta región da como resultado la parálisis del lenguaje. El área del lenguaje produce la formación de las palabras, ¿sí? Y se conecta con el área motora primaria, área 4, para de esa manera llevar a cabo los movimientos de los músculos de la laringe, la boca, la lengua, el paladar y los músculos respiratorios en forma coordinada para producir la voz. Después vamos a ver más adelante cómo se realiza esa conexión. Bien. Por delante de todo, en la región más anterior del lóbulo frontal, tenemos un gran área, ¿sí? Que ocupa la mayor parte de las circunvoluciones frontal superior, media e inferior, que es el área prefrontal, ¿sí? Que ahí está marcado como área 9, 10, 11 y 12 de Brodmann, ¿sí? Esta área prefrontal está vinculado con lo que es la constitución de la personalidad del individuo, ¿sí? Como resultado de numerosas vías aferentes de muchos sitios corticales y subcorticales, esta área desempeña como el papel de regulador de la profundidad de los sentimientos de una persona. También es determinante para la iniciativa de la persona y el juicio, ¿sí? Del individuo. Bien, y a raíz de lo nombrado anteriormente con relación a la función del área prefrontal, ¿sí? Tenemos que mencionar el famoso caso de Phineas Gage, ¿sí? Y la barra de metal, ¿sí? Phineas Gage era un obrero norteamericano que trabajaba en ferrocarriles y para ello, para construir la vía del ferrocarril tenía que volar rocas y para la misma, ¿sí? Realizaba perforaciones en las piedras, en las rocas y le añadía
añadía un detonador, un explosivo, y la compactaba con una barra de hierro, ¿sí? Para evitar la explosión se utilizaba arena como medio aislante, ¿sí? Parece ser que uno de esos días, un día se olvidó de colocar la arena como aislante, y la chispa que generó el rozamiento de la barra de hierro sobre la roca hizo que el detonante se avivara y por lo tanto se genere una explosión que hizo que la barra de metal que utilizaba atravesase desde la parte inferior, ¿sí?, de la base del cráneo, volando su globo ocular izquierdo y incrustándose y sobrepasando, ¿sí?, la porción anterior del hueso frontal, ¿sí? De esa manera se vio que lesionó gran parte del lóbulo prefrontal. Lo más sorprendente es que no solo sobrevivió al accidente, sino que estuvo consciente en todo momento, ¿sí? Una vez que la persona fue asistida, se vio con el correr del paso, ¿sí?, que esta persona, Phineas Gage, empezó a tener cambios en su comportamiento, ¿sí?, especialmente en lo que era la personalidad, la emoción, ¿sí?, y su interacción social, ¿sí? Empezaba a experimentar cambios en el humor, se volvía impaciente y muy irritable, y de esa manera se vio que esta zona, el área prefrontal, está muy intrincada con estas funciones que nombramos anteriormente, que se relacionan con los sentimientos, la personalidad, la iniciativa y el juicio, ¿sí?, de la persona. Acá vemos una vista medial en donde vemos cómo se proyecta hacia esta cara el área motora primaria y el área premotora que nombramos anteriormente, ¿sí?, área 4 y 6 respectivamente. Recuerden que el límite posterior, ¿sí?, del área motora primaria lo demarca la cisura de Rolando, que en este caso, en esta vista medial, hace una muesca en su porción superior. ¿Por qué es muy importante el tema del área motora primaria o área 4 de Brodmann? Bueno, una de las principales causas de muerte hoy en día son las enfermedades cardiovasculares, ¿sí? Mejor dicho, la principal causa de muerte a nivel mundial, ¿sí?, las enfermedades cardiovasculares. Y una de las manifestaciones de la misma pueden ser diferentes eventos cardiovasculares como un infarto de miocardio, pero también un accidente cerebrovascular, ¿sí? La afectación de una de las principales arterias que irrigan el cerebro, que es la arteria cerebral media, que recorre la cisura medial de Rolando, la oclusión de este territorio vascular produce gran afectación, ¿sí?, de esta área motora primaria, ¿sí? De ahí que, como habíamos mencionado, esta área motora primaria se encarga del control del movimiento contralateral de nuestro cuerpo, y de ahí que la mayor parte de las sintomatologías de los accidentes cerebrovasculares que afectan, ¿sí?, este territorio vascular de la cerebral media se manifiestan, ¿sí?, con una parálisis o paresia, ¿sí?, si no llega a ser total, del movimiento contralateral del sitio de la lesión, ¿sí? Como vemos acá en esta imagen, esa flecha está indicando una zona como más blanquecina, que lo que está indicando es una zona de isquemia, ¿sí?, donde no llega el flujo sanguíneo, en la zona, en el hemisferio cerebral izquierdo, ¿sí?, especialmente en lo que vendría a ser el área 4 de Brodmann, ¿sí? Por lo tanto, esta persona seguramente tenga manifestaciones clínicas de déficit motor del lado contralateral, o sea, derecho de su cuerpo. Bien, y ya que estamos hablando del área motora primaria, el control del movimiento, no podemos dejar de nombrar a Wilder Penfield, ¿sí? Wilder Penfield fue el encargado de realizar una representación de nuestro cuerpo en la corteza cerebral
y describió que la corteza representa nuestro cuerpo de manera invertida, ¿sí? Después, en la próxima filmina vamos a ver cómo está distribuido nuestro cuerpo en la corteza, pero quería comentarles un poco la anécdota de este neurocirujano norteamericano, sí, que se dedicaba al tratamiento de las epilepsias, ¿sí? Allá por los comienzos de 1900, ¿sí? En aquel entonces las epilepsias se tenían que tratar únicamente ablacionando la zona del foco donde se originaba la epilepsia, ¿sí? Por lo tanto, en aquella zona del cerebro donde se originaba el foco epileptógeno, ¿sí? Tendría que ser ablacionada, ¿sí? Mediante neurocirugía, para poder tratar eficazmente a este mal que es la epilepsia, ¿sí? En aquel entonces no se utilizaba anestesia general como ahora, debido a que, bueno, no había muchos anestésicos y los pocos que había tenían más riesgos de matar a la persona que la operación en sí misma, ¿sí? Por lo tanto, la operación se hacía con el paciente consciente, ¿sí? Solamente se utilizaba anestesia local para la apertura del cuero cabelludo del cráneo, y de esa manera se operaba teniendo al paciente en estado pleno de conciencia, ¿sí? Esta circunstancia era aprovechada por Penfield para estimular, ¿sí? Con una pequeña corriente eléctrica diferentes sitios del cerebro, y preguntaba al paciente qué era lo que sentía, ¿sí? Para de esa manera determinar la región que tenía que operar, ¿bien? De esa manera, cuando vio que estimulaba diferentes regiones, el paciente generalmente refería a distintos tipos de sensaciones o generaba distintos tipos de movimientos, ¿sí? Por ejemplo, si estimulaba la parte posterior del cerebro, el paciente refería que veía destellos de luz, ¿sí? Si se estimulaba la parte lateral, temporal, escuchaba sonidos, ¿sí? Y así sucesivamente. De esa manera, Penfield realizó como un mapa, ¿sí? De la corteza, en donde cada modalidad sensorial o motora estaba representada en una parte determinada de la corteza. ¿Bien? Y no solo había una región cortical para cada modalidad, sino que cada parte del cuerpo tenía asignada su región en la corteza, dependiendo del grado de sensibilidad que tenía en la misma. Bien, de esta manera, como podemos ver acá en la figura, se describió lo que se conoce hoy en día como el homúnculo de Penfield, que es la representación corporal que realiza nuestra corteza cerebral, ¿sí? Las áreas del movimiento del cuerpo están representadas en forma invertida en la circunvolución precentral, ¿sí? Di como ejemplo las áreas del movimiento, o sea, del área motora, ¿sí? Por eso estoy diciendo de la circunvolución precentral o del área motora primaria, ¿sí? Pero también hay un homúnculo de Penfield, este vendría a ser como el homúnculo motor, pero también hay un homúnculo sensitivo, ¿sí? Que también está invertido, ¿sí? Para el caso del área motora primaria, ¿sí? Del homúnculo motor de Penfield, si comenzamos desde abajo y nos dirigimos hacia arriba, ¿sí? Vemos que empiezan a participar primero las estructuras de la deglución, ¿sí? Como dice ahí, laringe, faringe, ¿sí? Lengua. Después pasamos a la mandíbula, los labios, ¿sí? Los párpados y las cejas, ¿sí? Fíjense que ya está la cara. Luego el cuello, ¿sí? Y después tenemos un área muy extensa, ¿ven? Para los movimientos de los dedos de la mano, especialmente el pulgar, ¿sí? La mano, luego la muñeca, el codo, el hombro y el resto del tronco. Bien, los movimientos de cadera, rodilla y tobillo, fíjense que están representados en las zonas más altas, ¿sí? de esta circunvolución frontal ascendente, y ya lo que es piernas y dedos del pie se ubican en la cara medial, ¿sí? Del hemisferio cerebral, lo que vendría a ser antes el lobulillo paracentral que habíamos visto anteriormente. Bien, una cosa muy importante, fíjense en que esto que mencionábamos anteriormente, que no todas las zonas tienen
la misma representación en cuanto a extensión, ¿sí? El área de la corteza que controla un movimiento particular es proporcional a la habilidad que se necesita para realizar ese movimiento, ¿sí? Y no se relaciona con la masa muscular que participa en él. De esa manera, fíjense en que la zona de la mano, ¿sí? Que es la encargada de realizar los movimientos más finos, ¿sí? Posee una representación muy amplia en nuestra corteza. De ahí que lo que mencioné anteriormente, que el área de la corteza que controla un movimiento es proporcional a la habilidad que se necesita para llevar a cabo la misma, ¿bien? Y no así de la masa muscular. Bien, vamos a seguir a una cosa que me olvidaba, que la corteza motora primaria no es responsable del diseño del patrón o del plan del movimiento, sino que es responsable final de la ejecución, ¿sí? De ese movimiento. O sea, la área motora primaria recibe el plan de diferentes zonas, ¿sí? Ya habíamos nombrado una de ellas, que era el área premotora, pero también los ganglios de la base, por ejemplo, participan en la planificación, y una vez que lo recibe el área motora primaria, se encarga solamente de ejecutarlo. ¿Bien? Entonces, así es como nos vería nuestro cerebro a nosotros, ¿sí? Con unas manos gigantes, enormes, ¿sí? Con una gran lengua, con un tronco muy chiquitito, ¿sí? Y con unos pies un poco más prominentes. Bueno, siguiendo con la descripción funcional de la corteza, vemos el lóbulo parietal, vemos tres áreas importantes que están remarcadas en rojo. La primera que se destaca, que está en color celeste, que son las áreas 3, 1 y 2 de Brodmann, ese corresponde al área somatoestésica primaria o área sensitiva primaria, como habíamos mencionado anteriormente, ¿sí? Esta área está por detrás de la cisura medial de Rolando, o sea que es la circunvolución post-rolándica o post-central o parietal ascendente, son todos sinónimos. Y esta área somatosensitiva primaria, ¿sí? Recibe fibras de proyección provenientes del tálamo, especialmente del núcleo ventral posterolateral, que vamos a ver después más adelante en el próximo teórico. Recibe información de la mitad sensitiva, de la mitad opuesta, ¿sí? Y también tiene una representación invertida, o sea que también hay un homúnculo sensitivo invertido, de la misma manera que habíamos visto para el homúnculo motor, ¿sí? Aunque gran parte de las sensaciones llegan del lado contralateral del cuerpo, algunas, como las que provienen de la región oral, van hacia el mismo lado, y las de la faringe, laringe y la del perine pueden dirigirse a ambos lados, ¿sí? Pero bueno, sacando esas excepciones, ¿sí? Recibe estímulos sensitivos de la región contralateral del cuerpo. Bueno, también hay un área somatoestésica secundaria que está justo por debajo de la primaria. No se conoce muy bien la función, ¿sí? Pero es mucho más chiquita, ¿sí? Y parecería ser que no es tan relevante como el área somatoestésica primaria, ¿sí? Se cree que responde a estímulos transitorios cutáneos, ¿sí? Como por ejemplo un golpeteo a nivel de la piel. La tercera área que es de interés es el área somatoestésica de asociación, como está ahí marcado, ¿sí? Que ocupa gran parte de la circunvolución parietal superior, ¿sí? Corresponde al área 5 y 7 de Brodmann. La función de esta área sería recibir e integrar diferentes modalidades sensitivas, ¿sí? Por ejemplo, lo que permite reconocer objetos que son colocados en nuestra mano sin que lo veamos, ¿sí? No solo recibe información en cuanto a tamaño y forma de un objeto, ¿sí? Sino que nos permite relacionarla con información de experiencias sensitivas previas, ¿sí?
Y de esa manera la información es interpretada y se produce un correcto reconocimiento del objeto, ¿sí? Una moneda, supongamos, de 10 centavos colocada en nuestra mano, se puede distinguir de una de un peso, por el tamaño, la forma y la contextura, ¿sí? Sin tener que utilizar la vista. Bueno, si pasamos al lóbulo occipital, en esta vista lateral, vemos que bien en el polo occipital, ¿sí? Encontramos dos áreas correspondientes al lóbulo occipital, que son el área 17 de Brodmann y 18 de Brodmann, que corresponden al área visual primaria y secundaria respectivamente. En esta otra imagen de la vista medial vemos mucho mejor, ¿sí? La ubicación de estas áreas visuales primarias y secundarias. Como vimos, se encuentran al lado de los labios, ¿sí? De la cisura calcarina. Tenemos bien pegado a la cisura calcarina el área visual primaria, área 17, y el área visual secundaria, área 18. ¿Sí? El área visual primaria es donde va a llegar la información que proviene, ¿sí? De la retina, ¿sí? Pasando a través de diferentes núcleos como los cuerpos geniculados laterales, y de esa manera se hace consciente lo que vemos. El área visual secundaria relaciona en cierta manera la información visual que se recibe por el área visual primaria con experiencias previas, y de esa manera permite al individuo reconocer y apreciar lo que está viendo. Bien, y por último tenemos las áreas funcionales del lóbulo temporal, ¿sí? Acá tenemos el área auditiva primaria, que es el área 41 y 42 de Brodmann, que está ubicada en la circunvolución temporal superior. En esta área es donde llega la información proveniente, ¿sí? De los órganos que recepcionan los sonidos a través de una estación intermedia, que es el cuerpo geniculado medial. Después, más adelante, en los próximos teóricos, vamos a mencionarlo brevemente, permitiendo de esa manera la recepción de los sonidos tanto de baja como de alta frecuencia, ¿sí? Lateral a esta área está el área auditiva secundaria, ¿sí? Que es el área 22 de Brodmann, que es necesario para la interpretación de los sonidos y para asociar, ¿sí? La información auditiva con otra información de tipo sensitiva. Una tercera área que es muy importante, muy relevante y que se encuentra en este lóbulo temporal es el área sensitiva del lenguaje o área de Wernicke. Anteriormente habíamos visto en el lóbulo frontal que había un área motora del lenguaje o área de Broca. Acá vemos entonces que hay un área sensitiva o área 22, 39 y 40 de Brodmann, ¿sí? Esta área de Wernicke permite la comprensión del lenguaje escrito y hablado, ¿sí? Y permite también que una persona pueda leer una frase, comprenderla y expresarla en voz alta, ¿sí? ¿Dónde se encuentra esta área? En la circunvolución temporal superior. Bien, entonces nombramos las dos áreas del lenguaje, que es el área motora y el área sensitiva. Estas dos áreas del lenguaje están conectadas entre sí y de esa manera permite un funcionamiento normal de esta función mental superior que es el lenguaje. Dijimos que el área de Wernicke permitía la comprensión tanto del lenguaje escrito como el hablado, ¿sí? En este ejemplo vemos cómo sería la conexión entre el área de Wernicke y el área de Broca para el lenguaje escrito, ¿sí? Si estamos hablando del lenguaje escrito, estamos hablando cuando una persona, supongamos, está leyendo un libro, o en este caso ustedes están mirando la filmina, ¿sí?
el estímulo entra a través de la retina, en el ojo, como vemos ahí abajo, llega al área visual, área 17-18 de Brodmann, es procesado y posteriormente se emite la información hacia la circunvolución angular y de ahí al área de Wernicke. Fíjense que una vez que llega al área de Wernicke, ahí es donde se produce la comprensión de ese lenguaje escrito y la información luego la envía a través de un fascículo que se denomina fascículo arciforme a el área de Broca, ¿sí? En esta área de Broca, ¿sí?, se ejecuta el plan, se lleva a cabo como el plan para realizar los movimientos de los músculos de la fonación y de esa manera el estímulo viaja al área motora primaria, que recordemos que es la última final encargada de realizar el movimiento, de ejecutar los movimientos, ¿sí? Y fíjense cómo del área motora primaria salen las proyecciones que se dirigen hacia los músculos de la laringe, ¿sí?, cuyo control reside en núcleos que se encuentran en el tallo cerebral. En esta otra diapositiva vemos la comprensión del lenguaje hablado, ¿sí? Si alguien nos está hablando, como yo por ejemplo ahora a ustedes, el estímulo viaja, ¿sí?, a través del oído y de ahí hacia la corteza temporal, ¿sí?, circunvolución temporal superior, al área auditiva, ¿sí?, ya lo habíamos visto, área 41 y 42 de Brodmann, y de ahí la información viaja hacia el área de Wernicke, ¿sí? Ahí se produce la comprensión del lenguaje hablado y nuevamente a través del fascículo arciforme la información se canaliza hacia el área de Broca y del área de Broca hacia el área motora primaria para ejecutar los movimientos de la fonación, ¿sí? Este circuito obviamente es el que sucede cuando uno escucha un sonido y emite una respuesta a través de la voz hablada, ¿sí? O por ejemplo cuando se le pide a una persona que repita tal palabra, ¿sí? Lo mismo va a pasar en la filmina anterior con el lenguaje escrito, ¿no?, cuando se le pide a una persona que lea algún texto. De esa manera se lleva la asociación de las dos áreas, ¿sí?, del lenguaje. Por un lado la comprensión y posteriormente el área de motora de Broca para llevar a cabo la ejecución de la voz. Bueno, por último vamos a hablar un poco de lo que es dominancia cerebral, ¿no? Si bien de un punto de vista anatómico los dos hemisferios cerebrales son prácticamente idénticos, tienen las mismas circunvoluciones y cisuras, existen áreas funcionales, ¿sí?, que parecerían estar como lateralizadas, ¿sí? En esta imagen tenemos de nuestro lado derecho, ¿sí?, el hemisferio derecho, en donde fíjense que en el recuadro dice percepción espacial y reconocimiento de caras y de música, ¿sí? Es decir, que esas funciones, ¿sí?, están llevadas a cabo principalmente por el hemisferio no dominante, mientras que lo que es el habla, la escritura y el lenguaje está llevado a cabo por el hemisferio dominante. ¿Bien? Una aclaración que tenemos que decir que lo que es esta destreza manual, ¿sí?, la percepción del lenguaje y el habla, ¿sí?, son áreas funcionales de la conducta que en la mayoría de las personas están controladas por el hemisferio dominante, como dijimos, ¿sí? El más del 90% de la población adulta es diestra, ¿sí? Y por lo tanto el hemisferio dominante es el hemisferio izquierdo, ¿sí? En alrededor del 96% de la población, el hemisferio izquierdo es dominante para el lenguaje. ¿Está bien? Una cosa también a tener en cuenta es que esta dominancia, ¿sí?, generalmente queda definida, ¿sí?, cuando uno pasa la niñez, ¿sí? Es decir, que
durante la infancia, ¿sí? Un hemisferio pasa lentamente a dominar al otro y solo después de la primera década de la vida la dominancia queda finalmente establecida, ¿sí? De ahí que un niño menor de 5 años con una lesión en el hemisferio dominante tiene todavía capacidad para aprender fácilmente a usar la mano izquierda y a hablar bien, ¿sí? Mientras que en el adulto esto es muy difícil ya que está establecida la dominancia. Bien, en las distintas bibliografías pueden encontrar diferentes cortes anatómicos para explicar las diferentes estructuras que componen a cada hemisferio cerebral. Las más conocidas son estas tres: corte de Fletcher, que involucra un corte horizontal levemente por encima de la cesura lateral de Silvio, ¿sí? Involucra un solo hemisferio, en este caso hemisferio izquierdo, estamos viendo, que sirve básicamente para describir principalmente las estructuras internas, ¿sí? del hemisferio. El corte de Charcot es un corte coronal que se ubica a nivel de los cuerpos mamilares, ¿sí? Que son esas dos estructuras pequeñas que se ven en su cara inferior, ¿sí? En el límite inferior de la línea media. Y por último tenemos los cortes coronales de Jacob, que son 11 secuenciales, ¿sí? Y que involucran a un solo hemisferio cerebral.